mientras se adecua la luz, simplemente agradecer a los organizadores por querer contar con esta parte de que, bueno, es una investigación algo iniciática, larvaria, porque no es mi tema central de investigaciones, pero sí que ha supuesto una parte importante en mi proceso doctoral a la hora de centrarme precisamente en las experiencias textuales que se han recopilado a través de manuales de confesión, opúsculos morales, en busca, ¿no?, de dinámicas sociales y formas de representación. En este tránsito intelectual, en el que los manuales de confesión, los opúsculos, pero también la literatura pedagógica de los siglos modernos, ha resultado una fuente fundamental que ha permitido conocer el grado de participación familiar y, en concreto, el rol paternal o de la paternidad como catalizador de las doctrinas morales y cristianas en materia de prevención y represión de los vicios de lujuria en la tierna juventud, así como de la propia contención moral paterna de los padres para evitar que peguen a sus hijos en la generación la sarna de esos vicios, siguiendo textualmente a Bonetta, y evitar inclinaciones ruines y torcimientos. En efecto, deseos desobedientes y vicios juveniles, tal como se propone el proyecto actual, esta breve investigación que espero poder seguir desarrollando y compartirla con todos ustedes, parte de mi propio interés por la persecución del pecado nefando de sodomía en el siglo XVIII, pero se interesa sobre todo, o amplía, ¿no?, los campos, los horizontes, al estudio, ¿no?, de los vicios de lujuria y los pecados de lujuria. Por eso he intentado, ¿no?, ampliar esas miras para también demostrar, en cierto modo, ¿no?, cómo las particularidades subyacentes a los pecados contra natura, por su gravedad, también nos pueden servir para comprender las dinámicas pedagógicas que se desarrollan dentro de los entornos familiares para otros tipos de vicios de lujuria o pecados de lujuria. Básicamente me he concentrado en el análisis de ese tipo de fuentes que ya hemos mencionado, los manuales de confesión, los opúsculos morales, la literatura pedagógica, aunque si bien verán que en el transcurso de mi discurso iré añadiendo algunas reflexiones que he encontrado a través de mi labor expediental en los archivos, utilizando sobre todo material tanto de la Chancillería de Valladolid como de Granada y sobre todo de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Bien, la clave para una mejor comprensión de las dinámicas que se desarrollan dentro del núcleo familiar a la hora de transmitir unos valores y unos conocimientos parte, en cierto modo, desde la intersección del género y el sexo a la hora de asignar esos valores sociales a los individuos. En este sentido, se destaca la aportación de Natalie Zemon Davis al plantear la necesidad de profundizar el alcance de los roles sexuales y del simbolismo sexual en diferentes sociedades y momentos históricos para comprender el significado social que tuvieron en el mantenimiento del orden social, pero también en la promoción de su cambio, especialmente si nos ceñimos al siglo XVIII e inicios del siglo XIX. La historiografía se ha preocupado por comprender cómo la masculinidad, en tanto construcción hegemónica por antonomasia del dictamen de género, ha sido al mismo tiempo un fenómeno social altamente voluble, en el que se reflejan grandes cambios sociosexuales y también una evidente fragmentación identitaria. Sirviéndonos de las teorías de Todd Reeds, la masculinidad histórica ha de ser entendida como una formación de género inestable frente a la feminidad homogeneizada por la imposición y la represión. En ese tránsito de la masculinidad, o más bien dicho, de las masculinidades, entendiéndose en su pluralidad y su fragmentación refractaria, pretendemos sumergirnos en este proyecto a través de la noción misma de la hombría, que en los siglos modernos vivió su gran crisis en la institución que perpetuó el modelo único de masculinidad, el objeto familia, así como en su núcleo ideológico, que en cierto modo se ve en los valores sociales transmitidos en el órgano familiar y también en el matrimonio. Los discursos morales de la época moderna intentaron constreñir la definición de hombría en términos que se suponían antagónicos. En primer lugar,
como figura de poder, autoridad y madurez que debía de cumplir con los designios del protector y padre en el sistema familiar, pero también como el portador de las esencias marciales que se demostraban desde la violencia, la dominación y otras características propias del universo masculino. Aunque existen algunos ejemplos anteriores al siglo XVIII, por cuestiones de tiempo y espacio nos ceñiremos en los casos que nos atañen cronológicamente. La conceptualización de la virtud tardomoderna entró en conflicto con la significación de género que tenían los pecados de lujuria y sobre todo las prácticas nefandas. Si bien ya se comprenden las convenciones éticas sobre la orientación sexual, que las convenciones éticas sobre la orientación sexual moderna eran netamente diferentes a los parámetros actuales, también debe resultar obvio la influencia de estas prácticas en la alteración del orden social y sexual. Sobre los marcadores de virtud y honradez del hombre moderno en los territorios de cultura católica jugó un papel esencial, como no podía ser de otra forma, la buena cristiandad. Lo observamos en algunos tratados como la Atenas Sacra y Política de 1721 del abad Manuel Andreo, una obra quizá poco conocida para el gran público, pero de enorme trascendencia en lo concerniente a las concepciones de la hombría perfecta en este inicio del siglo XVIII. Se observa en ella el mantenimiento de los atributos del ideal masculino en el hombre gracioso a ojos de la tierra y de los cielos, al que se adjunta una pintura de un hombre perfecto a lo humano y a lo divino, que aparece aquí en esta presentación de PowerPoint, en la que no me voy a detener, pero en la que básicamente contrapone los ideales terrenales que ha de tener un hombre para alcanzar el goce divino al llegar al cielo, pues ha de ser gracioso tanto para la tierra como para el cielo. Y si nos centramos en la implantación de estos valores en el entorno familiar, podemos acudir sobre todo a los planteamientos de James Casey, que señala la necesidad de la implementación de la familia para una comprensión completa de todo el proceso social de desarrollo de las relaciones humanas en el Occidente moderno. Si la sociedad moderna se compone de familia, resulta innegable entonces el rol conformador de la organización social del antiguo régimen que ocupa este objeto. La familia era el espacio en el que se regula y se concreta el mundo de los sentimientos, de los afectos, la transmisión de los valores, las conductas, la educación y la formación del comportamiento y, en el fondo, una propia cultura y forma de ser, en palabras de Francisco Chacón. Como organismo estaba plenamente jerarquizada, asumiendo los padres el rol de los cuidados, la protección y la educación, pero también la autoridad y el mantenimiento del orden. Padre y madre eran los encargados de dirigir y organizar el núcleo familiar, si bien se reservaba el ámbito doméstico y el control de la economía a la mujer, cuestión que en la presentación de Elena Pauletti ha quedado sobradamente explicado, y era el pater familia el que actuaba por derecho y costumbre como gobernador del hogar y, por ende, encargado de la educación y protección de los vástagos. Su esposa, pero también el resto de parentela dependiente en orden ascendente o descendente, así como esclavos, criados y otros servidores. Al menos así pretendían hacerlo creer los manuales que nos conciernen. Como portadores de la masculinidad familiar, el padre debía enseñar a sus vástagos varones a comportarse con hombría, aportando virtud, honor y fama, conceptos bastante complejos que han sido ampliamente estudiados por historiadores como Maraval, el propio Pablo Ortega del Cerro, que hubiera estado en esta mesa, con gran maestría, y educándolos en los valores y códigos propios a su género, que es la cuestión que más me viene a interesar. Para las familias modernas, la educación en los valores comenzaba incluso antes de la cuna. Así al menos lo representan algunos tratados morales que ya desde el siglo XVI intentaron evitar la torpeza y los vicios en los niños, aún sin haber nacido, ¿no? Un buen ejemplo de ello es el manuscrito anónimo Navegación del hombre a la bienaventuranza de la gloria por las tres carreras o estados de la vida humana, que son la niñez, la mocedad y la vejez. Y de esta obra solo conocemos la adscripción del autor a la Orden de los Carmelitas Descalzos de Segovia y su presencia en la Biblioteca de los Duques de Uceda, aunque se puede datar fácilmente a finales del siglo XVII. En el manuscrito se pretenden dar claves sobre la buena crianza, rehuyendo, en palabras del autor, de los postulados jurídicos para atender a la realidad social de su momento
y aunque la influencia de los escritos teológicos anteriores resulta evidente en el trabajo de este autor anónimo. Ya el primer capítulo se dedica a la buena niñez, para la cual resulta necesario que los padres no sean viciosos, para evitar que se les peguen a sus hijos en la generación de la sarna de sus vicios, como ya decíamos antes, y el carmelita tenía una tensa preocupación sobre la influencia de la vida licenciosa de los padres en la gestación misma de los hijos, ya que en sus palabras la semejanza entre padres e hijos podría ser tan profunda que también en los accidentes particulares se asemejan, sacando a los hijos muchas señales y calidades, especialmente cuando son defectos. El consabido de tal palo, tal astilla. No se habla aquí solo de las cuestiones fisiológicas, aunque se refiere en repetidas ocasiones a la herencia habitual del alcoholismo de padres a hijos, sino también de esas inclinaciones ruines y torcimientos de los que vamos a seguir hablando. Preocupaciones menos descarnadas vemos en La familia regulada de Antonio Albiol, que a mediados del siglo XVIII mantiene la necesidad de contener los hogares llenos de virtud y de felicidad y vencer a los vicios y pecados que quebrantan la ley divina y destruyen las casas y las familias. En sus palabras, en la casa infeliz donde reinan los vicios y no la virtud, ni el santo temor de Dios, se atropellan las fatalidades y desgracias hasta que todo se arruina. Dios tiene paciencia algún tiempo, mas por último, si la piedad no aprovecha, entra el justo rigor y acaba con todo. Por eso resulta esencial que no entrasen los vicios al hogar donde se practicaba la crianza de los hijos, pues mientras que la virtud eleva a las familias, el pecado los hacía miserables y desaventurados. Albiol señala asimismo una variada tipología de vicios que no debían introducirse en los hogares y familias cristianas y que iban desde la ociosidad y la avaricia a los adulterios y el homicidio, a los que trata de forma diferencial, evidentemente, pero señala que todos ellos tienen carácter nocivo. Con respecto a la crianza de los hijos, siguiendo con Albiol, en su libro cuarto dedica varios capítulos a las enseñanzas cristianas de los vástagos, a través de la santificación de las fiestas y comuniones, el aprendizaje de los santos sacramentos, el uso de la política racional y cristiana y otras utilidades para evitar la mala crianza, que, según el autor, son la perdición de los pueblos y la ruina común del mundo. Se precisa a los padres que den buen ejemplo para salvar a los hijos de la desgracia de los vicios. Sobre la contemplación del pecado y el vicio de los padres para evitar una mala influencia sobre los hijos, Albiol señala la culpa de la falta de educación cristiana y, por ende, la responsabilidad absoluta de los padres. Antes de plantar las virtudes de su familia, han de quitar los vicios escandalosos, porque este es el orden que el Altísimo Señor pone en las operaciones humanas del santo celo, procurando siempre con discreción se quede en oculto remedio del mal que aún no se hizo público. O sea, que no solo le preocupaba que no se cometieran vicios, sino también que la gente no lo supiera. Lo que deben corregir los defectos escandalosos de sus inferiores y no lo hacen, son dignos del mismo y aún de mayor castigo que los mismos delincuentes. Tal como ha señalado el profesor Antonio Irigoyen en sus estudios sobre las relaciones paterno-filiales en el siglo XVIII, a través de la doctrina, el padre Albiol tomaba conciencia precisa de la autoridad reforzada que se presenta en estos escritos, recayendo sobre ellos el peso de la salvación de los hijos y transmitiendo sus valores cristianos. Como apunta José Boneta, a este tenor, los cristianos permiten que sus hijos sean monstruos por su costumbre y bestias por sus pecados. Estos discursos no fueron, en ningún caso, particulares a la cultura católica del sur de Europa, sino que se observan en ámbitos culturales y religiosos bien diferenciados. Para ejemplo de ello, en 1730 se publicó en Inglaterra un escrito que en tono alarmista se preocupaba por el incremento de criminales sodomitas, especialmente entre la gente joven, que estaban apareciendo ante los tribunales británicos. El panfleto Plain Reason from the Growth of Sodomy in England apunta como razón esencial a este fenómeno a una cuestión similar a la que apunta tanto Albiol como Boneta y que exponen en sus tratados: la mala y pobre educación de los valores que los padres daban a sus hijos en la infancia. Es por ello que en el complejo sistema de significaciones sociales que
que implicaba la educación familiar no únicamente ocupaba la buena cristiandad, que era un elemento fundamental, sino también los códigos de conducta referentes a la masculinidad como constructo de género. Se deben apuntar a este tenor que existieron grandes divergencias a la hora de asumir estos postulados de género en relación a las calidades sociales de los infantes y niños, así como a su sexo biológico. Esto nos retrotrae un poco a lo que ha señalado el doctor Imizcoz anteriormente en la ponencia. No hay una única forma de entender la juventud, como no hay una única forma de entender la niñez, y en función de la calidad y la procedencia de cada individuo, esto se debe de analizar de forma mucho más matizada. En los entornos de élite aristocrática existieron evidentes comunicaciones educativas internas e incluso una participación activa por parte de algunos nobles en la labor pedagógica educativa de los valores de género, ya no solo de los suyos, sino también de los hijos de los demás, a través de los avisos que fueron diferentes si se trataban de varón o de hembra. En los ambientes burgueses, fueron los textos genéricos y públicos los que llegaron a manos de los padres y madres, aunque como fieles seguidores de modismos aristocráticos quisieron emular los planteamientos éticos que proponía la propia élite para su prole. Al resto, por supuesto, aquí también con muchas matizaciones. Al resto de la comunidad se le legaban los resquicios intelectuales que en boca de los grandes creadores de opinión de la época, el clero, llegaban a sus oídos. Sin embargo, al mismo tiempo, se ha de tener en cuenta la potente circulación de saberes que tiene lugar a raíz de la inclusión del modelo ilustrado y que permitió la temprana asimilación del ideal de masculinidad en los nacientes conceptos de patria y ciudadanía. Aquí inicialmente teníamos bastante menos tiempo del que tenemos ahora, inicialmente me iba a detener aquí para hacer una diferenciación entre el caso europeo y el mucho más tardío caso español, pero voy a continuar con la disertación y en la ronda de debate quizá podemos desgranarlo un poco más. Os prometo que esta imagen no son las niñas del Resplandor. Bien, con respecto a la juventud de los inferiores, que quizás es el tema que nos reúne aquí a todos, fue, si cabe, aún más problemática su comprensión que el proceso de crianza en sí. De nuevo, los moralistas de la doctrina cristiana se preocuparon por un periodo de tanta confusión como la mocedad, en la que resultaba fácil, de hecho, incurrir en vicios y pecados sin haber adquirido aún la plena conciencia razonada de la gravedad de los mismos. De nuevo, Albiol dedica buena parte de su disquisición señalando la necesidad de que para el buen mantenimiento de la jerarquía familiar los jóvenes debieran respeto, veneración y obediencia a los padres de familia. Ciertamente, el objeto familia se entendió como una red de apoyo mutuo en el que las protecciones, sustento y educación que ofrecían los componentes adultos debían ser intercambiados por respeto, afecto y obediencia. En lo que se ha de tener mucho cuidado los inferiores, dice Albiol, que componen la familia, es que no pone dolo ni mala fe a nadie sobre lo que se manda. El que vive con desafecto de los que han de gobernar y mandar tiene muchísimo trabajo. Porque sin amor todo se hace pesado. Y si hay amor, todo se hace fácil. Todo enfada si la voluntad está dañada. La perdición de cada uno está dentro de sí mismo. De los jóvenes varones se esperaba una virtuosidad intachable y en este momento vital consiguieran convertirse en dignos herederos de los valores familiares para el buen mantenimiento del orden familiar. En los entornos aristocráticos también debían de ser herederos, efectivamente, de ese honor que Maraval señala como el premio que han de recibir por su propio origen, ¿no? y que deben de defender. Esta herencia se lograba a través de la obediencia juvenil y se consumaba con un matrimonio provechoso. Sin embargo, esta visión optimista del tránsito vital entre la infancia y la edad adulta, que en los tiempos modernos se observa como tremendamente efímero, se debe entender también como un momento de crisis y de autoconocimiento. Desde luego, desde el punto de vista antropológico, la juventud o adolescencia se ha entendido como un rito de paso en el que, por supuesto, las transgresiones y desobediencia, pero también las contradicciones, juegan un papel esencial en el proceso de construcción identitario individual. Además, como ha señalado, entre otros, el profesor Francisco García,
es un momento también de movilidad social y de movilidad física, un ciclo vital de gran movilidad social y de gran movilidad física, lo que permitió a esos jóvenes autoexplorarse y conocerse, quizá eludiendo o alejándose de los entornos inmediatamente familiares. Este elemento no se escapó al moralismo tardomoderno, que comprendió con eficacia que esta etapa de crecimiento físico e intelectual también era una etapa de crecimiento moral. Se le proponía al individuo joven un universo de novedades. Hervás y Panduro propone, de hecho, diferenciar entre los púberes o mozos, vellosos, quienes comprendían el periodo vital que iba de los 14 a los 21, y los jóvenes barbados, quienes dejaban de serlo a los 28 años. Efectivamente, hemos observado ya no solo en la legislación, en los corpus legislativos, sino también en los expedientes judiciales, como estos arcos que propone Hervás y Panduro son bastante respetados por la labor del arbitrio de los magistrados, sobre todo en lo concerniente a mis temas de estudio, que son el pecado nefando, en el que efectivamente hay una frontera en los 14 años, según la cual, si se comete el delito siendo menor de 14, se entiende que es un error de razón y que no ha de ser procesado por tal delito el individuo. En ambos periodos vitales que desarrollaba Hervás y Panduro, tanto los jóvenes barbados como esos mozos vellosos, se está asistiendo al momento de entrada de la vida civil, eclesiástica y militar. El hombre podía casarse, tomar los servicios sacerdotales y, por supuesto, servir con sus saberes y fatigas corporales a la patria, en términos también de Hervás y Panduro. En este ciclo vital es en el que el joven podía tomar conciencia y decidir cuál era el camino que quería seguir, aunque las limitaciones propuestas por el modelo fueron, en ocasiones, obstáculos a batir para aquellos que no deseaban mantener proyecciones vitales, propuestas por sus superiores adultos. La sexualidad, en ese sentido, ocupó un lugar central en la nueva cosmogonía de la creación de una identidad propia de estos individuos, y todas las cuestiones relativas o tocantes a la moral, desde el matrimonio, la continuación del legado familiar o la desobediencia del modelo, jugaron un papel esencial. La pubertad es el momento en el que se manifiesta claramente su propio sexo. La naturaleza se violenta, se anima y hace todos los esfuerzos para caracterizar los respectivos sexos de las personas. Esta exaltación de la sexualidad juvenil queda expresada también en la literatura ilustrada, como se observa en la obra de Fernández de Moratín, que señala en boca de don Diego, el protagonista del Sí de las niñas, que precisamente en esa edad son las pasiones algo más enérgicas y decisivas que en la nuestra, y por cuanto la razón se halla todavía imperfecta y débil, los ímpetus del corazón son mucho más violentos. Y en esta fiereza indomable de la sexualidad juvenil encontramos también un interés evidente por parte de los moralistas, pero también de los magistrados y de los jurisperitos, para que en el desconocimiento y debilidad de la razón de los jóvenes no conozcan y caigan en los pecados de lujuria. De hecho, el delito de sodomía ha sido tradicionalmente estudiado por la historiografía de la sexualidad como un vicio juvenil, y algunos estudios como el de Rafael Carrasco, yaseñero, o el mucho más reciente de Javier Ruiz Astí, demuestran que efectivamente entre los jóvenes eran relativamente frecuentes encontrarse con este tipo de pecados. No tanto así en mi propia muestra, que partiendo de los archivos de la Real Chancillería y de la Sala de Alcalde de Madrid, sí que se observa una predisposición entre jóvenes, pero muchas veces sirviendo como víctimas del delito y no tanto así como parte, digamos, cómplice del mismo. Por lo tanto, aquí también se observa una jerarquía y una dinámica de edad bastante importante, aunque no es el objeto de este estudio. Por todo ello, y para terminar, resulta tan interesante el estudio que plantea la juventud como problema, porque es precisamente el momento de inflexión vital, si se quiere, en el que se han observado las mayores tensiones con respecto a la falta de control de las pasiones sexuales y la caída en el pecado. La mayor parte de los estudios a este tenor se han centrado en la pugna entre hijos y padres a la hora de concertar el matrimonio y su contraparte en las transgresiones morales y sexuales entre mozos y doncellas. De hecho, estas eran las preocupaciones que se mantenían en los opúsculos y tratados pedagógicos morales del siglo XVIII, remitiendo de nuevo a Lorenzo Hervás. La incontinencia sexual y moral de los mozos era fruto de la mala educación y la inconsideración de los padres, que permitían ver muchos casados en edad tierna
en que los frutos del matrimonio peligran siempre, pero también aquellos que, teniendo en lo físico la capacidad o perfección natural para casarse, en lo moral y lo civil carecen de las calidades necesarias para cumplir las obligaciones del nuevo Estado. Reforzando nuestras conclusiones con los trabajos de María Ángeles Sobaler, los malcasados también eran, de hecho, la razón de una sociedad de gente inútil y perjudicada. La razón de la falta de razonamiento de mozos y doncellas que terminaban avanzando el estado del matrimonio, careciendo de los valores pertinentes, también derivó en problemas morales y jurídicos, otorgando un papel preponderante al consentimiento paterno. Así se observa en la pragmática de 1776, en aras de evitar disfuncionalidades familiares. Como se puede intuir, esto no redujo los matrimonios clandestinos, los amancipamientos u otra forma de encuentro sexual anterior al matrimonio. Tampoco la persecución a través de pragmáticas del pecado nefando evitó la caída en los vicios por parte de los hombres jóvenes. La libido sexual juvenil pudo más que las garantías civiles y canónicas del mantenimiento del orden familiar. Y para terminar, quisiera aportar un ejemplo muy particular que he encontrado en el archivo de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Porque detrás de cada transgresión no podemos más que esperar también un trauma familiar. Así, para finalizar, traigo este ejemplo bien particular, que es la carta de un padre que, conociendo la predisposición de su hijo a los vicios nefandos, le recomienda en este escrito: que te acuerdes de tus padres, que no les des de sentir. En esto te digo un todo que ya sabes, que te lo he dicho muchas veces, que seas hombre de bien y procures venir con honra a tu casa. Y ahora me dejas así, a mí como a tu madre, con bastante cuidado de que, a como dices, me escriba en el primer correo, que es lunes, o segundo, que es viernes, para que me saques de tanto sentimiento. Muchas gracias. Gracias por esta intervención y damos paso al profesor Francisco Javier Rubio Muñoz, que es especialista en estudios prosopográficos, sobre todo de miembros de la universidad, y nos va a hablar sobre este tema. Bien, buenas tardes a todos. Sí. Gracias a la organización del seminario por aceptar la comunicación que presento hoy, que un poco pues entronca con la línea de investigación que llevo ya trabajando algunos años en torno a la vida universitaria y sobre todo a la vida universitaria del profesorado, un poco rascando en los anaqueles de la historia como es el origen de nuestra profesión docente, que como se podrá ver a lo largo de mi breve intervención, pues no son muy diferentes a aquellos de antaño. En ese sentido, yo quería un poco incidir en ese paso hacia la madurez académica que el profesorado universitario salmantino pues experimentó, seguramente de forma parecida en otras épocas, en un momento concreto, en la segunda mitad del siglo XVI, a través del análisis que en su momento hice de una generación de profesores coetáneos a Fray Luis de León, y que un poco pues, nos habla de un capital cultural, evidentemente, porque es obvio que se necesita una formación para alcanzar tanto los grados como las cátedras, pero también un capital social que es quizás una parte que estaba menos estudiada y que, bueno, pues solo a través del buceo entre los protocolos notariales se puede un poco vislumbrar de qué trataba. En definitiva, algunas estrategias que empleó el sector de los futuros profesores para consolidarse y dar ese paso hacia la madurez académica dentro de la Universidad de Salamanca. Bien, bueno, resulta paradigmático que el profesorado pues, fuera un grupo que no estuviera tan estudiado a nivel de sociología histórica, a pesar de su papel importante,
y quizás, bueno, pues un poco a la sombra de grandes estudios, de múltiples estudios sobre los estudiantes, quizás por una visión más pintoresca. Pero lo cierto es que hasta hace poco pues, no existían demasiados estudios, por no decir casi ninguno en el ámbito hispánico, sobre este asunto, más allá que el estudio de la trayectoria académica o otros aspectos docentes. Es importante señalar que el profesorado pues, pertenecía al gremio de la universidad, y así aparece en las fuentes notariales, esa adscripción al gremio universitario, que por cierto no es exclusiva del profesorado, sino que también pues hace un poco mención a estudiantes y a otro personal no docente y tampoco estudiante, el que sería un poco lo que equivaldría al personal de servicio, y que aparece a veces pues, mencionando esa adscripción al gremio, y por tanto aludiría a una serie de relaciones de un conjunto de personas con una institución, que es la universidad, y por tanto pues, sería una primera identificación que daría coherencia a este grupo. Esta adscripción al gremio universitario pues, se relacionaría con la concepción corporativa de la propia universidad, ¿no? Según la cual, pues, en función del peso de sus integrantes, pueden definirse de una forma u otra. En el caso de Salamanca, pues habría un cierto equilibrio, por lo menos en esta época, entre estudiantes y profesores, hablando de la Universitas Scholarum et Magistrorum. Bien, en este gremio universitario hay que decir también que la distinción dentro del propio gremio y la distinción del resto de miembros del estudio, pues se lograba a través de la consecución de los grados superiores, principalmente el de licenciado y el de doctor. Como todos ustedes saben, la licenciatura conllevaba la superación de un examen público, así como un desembolso notable, y el doctorado, por el contrario, no era un logro académico, sino más bien un coste económico enorme derivado de los factos ceremoniales que acompañaban a la colación del grado de doctor, invitaciones, comidas, corridas de toros, etcétera, ¿no? Es cierto que precisamente el alto coste del grado de doctor pues, tenía como consecuencia el cierre corporativo de la universidad a un grupo reducido de personas, principalmente de profesores, aunque no solo, porque era un hecho que iba ligado a una serie de prerrogativas, es decir, el acceso al gobierno de la corporación universitaria, la capacidad de decisión en los claustros y lo simbólico del doctorado, que además suponía un ascenso social marcado por una serie de privilegios que, bueno, pues confería una especie de nobleza personal, de la cual además también se debatía mucho en la época, sobre todo tras la pragmática de Carlos I y Juana en 1534, con la excepción de pechar a los doctores y licenciados de las universidades principales de la monarquía, Salamanca, Valladolid y Alcalá, Salamanca, Valladolid y el Colegio de los Españoles de Bolonia, y el año siguiente se sumaría a Alcalá. Bien, por tanto, la pertenencia del profesorado universitario a estos órganos de gobierno fue posible gracias a la consecución de los grados mayores. Y en un medio social como el de la Edad Moderna, pues las relaciones familiares tuvieron un peso esencial, y no lo fue menos, como digo, entre el profesorado. Un grupo de individuos que comenzaba su andadura universitaria como jóvenes estudiantes y cuyo paso a la madurez académica, como he dicho antes, pues requería de este capital cultural y relacional. Precisamente en esta comunicación vamos a dar cuenta de algunas de estas solidaridades de sangre que hicieron una labor indispensable para financiar precisamente el coste de los grados. El acceso a la universidad, en otro orden de cosas, bueno, pues se puede hablar de unos estudiantes jóvenes, aunque no tan jóvenes, un poco haciendo síntesis de lo que los investigadores sin ciertos obstáculos han intentado delinear para la edad de acceso a los distintos estudios universitarios. Por ejemplo, Richard Kagan pues, señalaba que para Alcalá, a mediados del siglo XVI, la media de acceso a los estudios de gramática era de 17 años, aunque a finales de siglo había descendido hacia los 14, con un predominio de estudiantes de entre 20 y 30 años, mientras que Rodríguez San Pedro o Jean-Marc Pelorson pues, indicaban que para el caso de Salamanca a los estudios de gramática se accedía a los 14 años, comenzando los estudios de bachiller en torno a los 17-20 años. Para el caso de los colegiales mayores, estudiados por Ana Carabias, o en el caso de los colegios menores por Andrea Clark, entre otros, bueno, pues los estatutos de cada colegio marcaban unas pautas, ¿no? La edad de acceso en los 4 mayores de Salamanca estaba entre los 20 y 24 años. En el caso de los colegios menores, pues había una horquilla entre 14 años, en el de San Pelayo, en el de la Magdalena entre 22 y 35 años, Montolivete entre 19 años o más, o Santa María de los Ángeles, 18 años en adelante.
En cualquier caso, parece claro que hay una coincidencia para fijar una edad más o menos en torno a los 14 años a los estudios de gramática, 18 años para acceder al bachillerato en leyes, cánones o artes, no así en teología o medicina, que exigían ser bachilleres en arte previamente, y por tanto se podría acceder en torno a los 21 o 22 años. El título de bachiller en las facultades jurídicas se alcanzaba tras unos 5 o 6 años, dependiendo del momento en el siglo XVI en que nos hallemos, por las reformas estatutarias, y por tanto se contaría con 23 o 24 años a la hora de recibir dicho grado. En el caso del título de bachiller de teología o medicina, se requerirían otros 4 años adicionales al bachillerato de artes, esto es 25 o 26 años. Y ya para el grado de licenciado, que se sumaban 4 o 5 años para juristas y 3 o 4 años para teólogos y médicos, y en definitiva uno podía ser licenciado en leyes o cánones con 27 o 29 años, teología o medicina entre los 28 y 30 años y arte en torno a 25 o 26 años. En cualquier caso, obtener el grado de doctor, que era una ceremonia que, como digo, pues era meramente simbólica, se exigía ya en los estatutos de 1625, que sancionaban una costumbre ya establecida, un plazo máximo de 2 años tras la provisión de las cátedras de propiedad, era por tanto un requisito. Por tanto, hablamos de un colectivo estudiantil no tan joven, según los parámetros de la edad de la época, ¿no? De la esperanza de vida al nacer de la época. Bien, para hablar un poco de este paso a la madurez académica, según los grados y cátedras alcanzados por el profesorado, bueno, pues vamos a dividir este cuerpo de profesores según la división que clásicamente se hace en el mundo estudiantil, y por tanto estaríamos hablando de 3 tipos de catedráticos, que en este caso además pues mi paisano Zurbarán inmortalizó bastante bien. Por un lado tendríamos los catedráticos o profesores manteístas u ordinarios, es decir, aquellos seglares o clérigos que no estaban adscritos a una institución conventual o colegial secular, los religiosos regulares o pertenecientes a una orden, por ejemplo, pues aquí el maestro Francisco Zumel, y los colegiales seculares, colegiales mayores o colegiales menores. Entre estos últimos, evidentemente, pues cabe distinguir los pertenecientes a los 4 colegios mayores de San Bartolomé, Cuenca, Arzobispo y Oviedo, frente a los colegios menores que no tenían ni mucho menos el grado de influencia de los mayores. En definitiva, fueran profesores que pasaron de forma fugaz por las aulas salmantinas, caso sobre todo de los colegiales mayores, en busca de promociones en otras instituciones, o fueran profesores que hicieron de la docencia y de la vida universitaria su modo de vida, pues ambos es innegable la influencia que tuvieron en el medio cultural y socioeconómico en la Edad Moderna. No debemos olvidar que muchos de estos que promocionaron otras instituciones habían sido antes profesores y, a su vez, todos ellos habían sido estudiantes universitarios. Por tanto, cabe esperar, y así se confirma, que el profesorado tenía una elevada formación académica universitaria. En cifras generales, hablaríamos dentro de esta generación, de una mayoría de profesores manteístas, un 56%, junto al 11% de conventuales, pues formaría una mayoría que no pertenecería a estos colegios mayores, en torno al 32,9% de estos colegiales mayores. Por tanto, como digo, un profesor mayoritariamente manteísta. Como decía, la formación era muy relevante, nada más y nada menos que 166 doctores o maestros, 50 licenciados y 27 bachilleres. Por tanto, se observan además un número muy superior de doctores entre manteístas y religiosos regulares que entre colegiales mayores. Por una parte, esto se explica por el argumento clásico de no necesitaban títulos mayores para alcanzar esas promociones, que es cierto, pero también es verdad que los manteístas alcanzaron gran número de doctorados porque también acapararon las principales cátedras de propiedad, que eran las más suculentas en este momento. Y, por tanto, yo quisiera, en la tesis un poco que yo tuve en este momento, pues era retorcer un poco esa explicación y ver que tampoco habían dado muchas opciones más a los colegiales mayores de promocionar hacia cátedras más suculentas. Es cierto que seguramente tampoco lo necesitarían, ¿no? Esto es cierto que es una tendencia que hasta finales del siglo XVI
y cierto que a partir del siglo XVII, con el cambio que se producirá en el sistema de votación, pues las tornas cambiarían. Bien, a lo que vamos un poco, hecho esta contextualización, son estas estrategias de consolidación académica. Y hemos de hablar también, para un poco meternos en situación, del estado del celibato y de los profesores que accedieron al matrimonio dentro de esta generación. A nadie le debe extrañar el perfil eminentemente clerical del profesorado universitario en la Salamanca de este periodo, bueno, pues por todo el contexto posttridentino en el que se vivía, ¿no? A pesar de cierta flexibilidad del estudio salmantino, como en la materia del Estatuto de Limpieza de Sangre, por poner un ejemplo. Como resultado de ello, las cifras que conocemos sobre el estado del profesorado, en torno a un 70% de esta generación, pues arrojan 105 profesores clérigos, mientras que el resto, el 39%, el resto serían seglares. Entre los clérigos habría 27 religiosos regulares, por tanto un cuarto de las 3/4 partes del resto que serían clérigos seculares. En cuanto a la proporción de celibato, hemos de sumar a esos 105 clérigos otros 32 profesores seglares que no contrajeron matrimonio. Por tanto, 137 individuos que serían un poco un 77% de este profesorado del cual conocemos su estado. Frente a ello, solo nos constan 34 profesores que contrajeron matrimonio, un 20% de los que conocemos su estado, ¿no? Bien, visto las proporciones de entre célibes y casados, pues nos vamos a detener precisamente entre los que accedieron al matrimonio, precisamente un poco porque la familia tiene más peso del que parece según estas cifras, ¿no? Y sobre todo entre el profesorado, un grupo, como digo, que inicia su carrera relativamente joven y que necesita, por tanto, unas estrategias relacionales que se sumaban a esa formación académica exigida. Y no deja de resultar paradigmático que precisamente las estrategias matrimoniales pues tuvieran un peso importante en un grupo en donde el celibato era tan elevado, ¿no? Es cierto que esto, por tanto, se dio sobre todo entre el profesorado manteísta, que contrajo nupcias y que alcanzó cualitativamente mayores cotas de poder debido precisamente a estas estrategias matrimoniales encaminadas a controlar el acceso y promoción de los grados y de las cátedras de mayor enjundia, sobre todo en las facultades jurídicas y médicas. Y no es de extrañar que precisamente formaban el núcleo más importante en la toma de decisiones en la universidad, en el caso de los claustros, ¿no? Ciertamente, profesores colegiales mayores y religiosos regulares también tenían sus estrategias, no las abordamos aquí, porque quizás se puede entender mejor desde los estudios que se han hecho desde el ámbito propiamente colegial mayor o propiamente de las estrategias de promoción dentro de las órdenes a las que pertenecían en el caso de los religiosos regulares. En el caso de los colegiales mayores, como la profesora Caravia señalaba, tenían un espíritu de casta, un sentido de exclusividad que hacía de la institución colegial pues su segunda familia, ¿no? Bien, en el caso del matrimonio del profesorado manteísta, que es lo que nos interesa hoy aquí, bueno, pues a través de un estudio de la composición familiar del profesorado manteísta salmantino pueden observarse algunas tendencias comunes en su universo relacional. No en vano, todo ello pues, se materializaría al final en el poder socioeconómico de unas cuantas familias de catedráticos en el ámbito universitario, que a la vez se extienden hacia otras esferas de las oligarquías urbanas, principalmente de la ciudad de Salamanca, aunque no solo. Así pues, los catedráticos que contrajeron matrimonio no lo hicieron de forma aleatoria, sino que, por tanto, se mostraron mayoritariamente proclives a enlazar con familias del gremio universitario. Así, el matrimonio era una inversión provechosa, principalmente porque se utilizaba para costear la ceremonia de graduación. En gran parte de los matrimonios, el 35% de los casos conocidos, los profesores enlazaron directamente con hijas de catedráticos de la misma facultad. Es una tendencia que se entrevé sobre todo en las facultades jurídicas y principalmente en las facultades de medicina. Por poner algunos ejemplos, en la Facultad de Leyes, el doctor Diego Enríquez tuvo por esposa a doña Isabel Dávila, hija del doctor Antonio Gómez, que era catedrático de Víspera de Leyes, y también de su mujer, doña Guiomar Dávila. Igualmente, su sobrino, el doctor Gabriel Enríquez, casaba con doña Guiomar Dávila, que era nieta de los anteriores, al ser hija de otro doctor, Juan Bautista Gómez, que también era catedrático de volumen.
En cánones, el caso del doctor Pedro Ruiz Barrio, que se unió a doña Caterina de Valdés, que en este caso era hija del doctor Alonso de Gallegos, catedrático de vísperas en cánones, para cuya dote además había sido mejorada por su padre en el tercio y quinto de sus bienes. Los médicos, la estrategia de los médicos, son más dados a enlazarse entre sí. El doctor Cristóbal de Medrano tuvo como mujer a doña Damiana Bravo, hija del doctor Miguel de Tiedra, catedrático de víspera de medicina, al igual que el doctor Rodrigo de Soria, casado en primeras nupcias con doña Antonia Nieto Osorio, hija del doctor Yáñez. Y así, la familia, por ejemplo, también de los doctores Alonso Sánchez Olivares, catedrático de astrología, Agustín Vázquez, Diego Ruiz de Ochoa y Juan Arroyo Solano, reproducen prácticamente durante 3/4 partes de un siglo estas estrategias de relaciones de parentesco a la hora de enlazar con las hijas de catedráticos. Ciertamente que en el caso de los médicos influía de sobremanera el hecho de que trabajaban, de que desempeñaban su profesión también en un ámbito intrafamiliar, y entonces no solo se unía lo académico, sino también el propio desempeño de la profesión médica. Pero no era solo un caso exclusivo de los médicos. En otros ámbitos, por ejemplo, a pesar de que en el ámbito de los gramáticos la normativa no permitía que fueran casados, se dieron algunas excepciones como el de Francisco Sánchez de las Brozas, o el de su propio yerno Baltasar de Céspedes, que estaba casado con la hija del brocense, ¿no? Estas estrategias no solo se encaminan en el ámbito de los profesores, sino también se unen a miembros del personal no docente. Es, por ejemplo, el caso del matrimonio del doctor Antonio Pichardo con doña Ana Montero, hija de Francisco Mayorga, que era administrador del estudio, una persona de gran patrimonio. O también en el ámbito de infraletrado que llamaría Pelorson, por ejemplo, el entroncamiento, el enlace con escribanos de la ciudad de Salamanca, o como Antonio de Vergas, o como Pedro Garavito Romero. Es decir, en definitiva, unos enlaces que se mueven en esta tónica. Luego, aparte de este ámbito universitario, simplemente por citarlo, bueno, pues algunos profesores también se unieron a otras familias de cierto abolengo, el 35% a familias de la baja nobleza y el 15% a algunos oficios municipales que, bueno, pues por el tiempo no vamos a citar tampoco por hacer demasiado prolija este análisis. Lo que nos interesa un poco es incidir en esta cuestión, y es la dote y la financiación de los grados del profesorado. Aquí tenemos una pequeña tabla con algunas dotes y arras recibidos en el matrimonio por profesores que ya he citado, y bueno, un porcentaje un poco de la proporción que ocuparía las arras sobre la dote, para ver un poco si esos matrimonios pues salían a cuenta, ¿no? Es decir, si esos matrimonios eran digamos, beneficiosos para el profesorado. Es cierto que, haciendo un poco después el análisis que no se hace aquí en los cuerpos de Hacienda, el capital económico del profesorado suele estar un poquito por encima del de las esposas, pero no así el relacional, que es el que nos interesa, porque la mayor parte de las novias procedían del ámbito académico. Así que podríamos hablar de, en definitiva, un capital social parecido. Es cierto, y esto es interesante, decir que las dotes recibidas por el profesorado principalmente estaban integradas por dinero en metálico, siendo importante por varias razones. En primer lugar, porque se necesitaba liquidez para un nuevo matrimonio. Lógicamente, era más efectivo recibir dinero en metálico que en rentas, que se tardaban más en cobrar. Pero en segundo lugar, y es aquí el quiz de la cuestión, para pagar la ceremonia de los gastos de los grados. Así, por poneros algunos ejemplos, los doctores Gabriel Enríquez, Alonso de Gallegos, Antonio Maldonado Bonal, fueron muestras de cómo una dote podía pagar las graduaciones, y en el caso de los profesores que alcanzan las cátedras más importantes, debían tener también el doctorado, por tanto el gasto era doble. Así, cuando se analizan los cuerpos de Hacienda de los profesorados, bueno, pues se ve que gran parte de los motivos del endeudamiento de este grupo precisamente es el dispendio ocasionado por los grados, que hace que estén durante bastantes años de su vida empeñados y endeudados tanto con sus propios familiares como también con la propia universidad, que efectuaba préstamos a tal efecto.
principalmente, como digo, en personas jóvenes que acceden al matrimonio justamente casi al tiempo en que están obteniendo su grado o las primeras cátedras. Como digo, enlazar con familias sensibles a esta cuestión era un hecho primordial. Y, por tanto, por poneros algún ejemplo, el doctor Alonso de Gallego, que ya he citado, al desposar con doña Isabel de Vergas, recibía 1.300 ducados, de los cuales 200 eran explícitamente para sufragar su grado de licenciado en cánones en 1574. El doctor Alonso de Gallegos, precisamente, que sería catedrático de vísperas en cánones, una de las mejor pagadas, declaraba que al tiempo de casarse con esta señora, con doña Isabel de Vergas, que aún no era ni catedrático, por tanto, no tendría una situación económica demasiado holgada. No obstante, tan rentable le resultó su boda, que su propio suegro, Tomé de Vergas, escribano, también corrió con los gastos de doctoramiento, de modo que cuando el profesor Testa, en 1600, todavía le debía a su esposa 1.200 ducados en concepto de estos gastos de colación de grados. Del mismo modo, le ocurrió con otro profesor, en este caso un doctor en medicina, el portugués Ambrosio Núñez, que a pesar de ser hijo del protomédico mayor de Portugal, Leoncio Núñez, solo recibió 500 ducados al casarse con doña Ana de Herrera en 1573. Sin embargo, no fue poca la ayuda, porque doña Ana de Herrera era nada más y nada menos que hermana de don Alonso de Herrera, tesorero de la Catedral de Salamanca, y en este caso pues fue quien le prestó un poco el dinero a la hora de establecer esa dote hacia su hermana. Y, de igual modo, el doctor Maldonado Bonal confesaba poco antes de morir que de su dote no había recibido sino lo que se gastó en mi doctoramiento, que fue lo que me dijo doctor Quemada, que él y yo nos hicimos doctores juntos. Fueron 600 o 700 ducados. En este caso, se había doctorado con otro compañero porque era una solución que aminoraba los gastos de colación del grado, ¿no? Otros profesores también recurrían a préstamos con otros familiares, como el doctor Gabriel Enríquez, que pidió ayuda para sufragar los gastos de los grados a su tío, el doctor también catedrático Diego Enríquez, o el doctor Héctor Rodríguez, catedrático de Prima de Leyes, quien había pagado a su hijo el doctoramiento y la licenciatura, en este caso a Manuel Alfonso Rodríguez, ¿no? Bien, para concluir, y esto un poco quería hacer a modo de reflexión, el último apartado que tenía previsto es lo titulado como cátedras hereditarias con signos de interrogación, es decir, como una pregunta. Conocemos el destino de algo más de la mitad de los hijos varones del profesorado y, bueno, pues la hipótesis que podríamos plantear es si los hijos se dedicaban a la misma profesión que sus padres, es decir, si se dedicaban también a ser profesores. Y, bueno, la vía de colocación de las letras, la Iglesia o el Ejército, seguían siendo pues, las comunes en este momento, ¿no? En el caso del profesorado, como decía, hemos de decir que no parece que la trayectoria de los hijos siguiera generalmente los derroteros de la de sus padres catedráticos. Solo un puñado, muy poquitos, reprodujeron el medio de vida docente de sus padres. A ver, esto se explica por una parte por las votaciones de cátedras que evidentemente suponían un filtro que no era imposible de conseguir dado el necesario capital relacional, pero que evidentemente hacer una oposición a la cátedra impedía que hubiera directamente o en algunos casos una herencia en la cátedra. Con todo, hubo algunos hijos de catedráticos que consiguieron también lograr cátedras y mayoritariamente en las facultades de sus progenitores, sobre todo en las facultades de leyes, en donde encontramos 5 casos. Así, bueno, pues en la familia del doctor Antonio Gómez, 2 generaciones sucesivas estuvieron ocupados por su hijo, el doctor Juan Bautista Gómez, y su nieto, el licenciado Diego Gómez Cornejo, que en este caso fue catedrático de la Universidad de Osuna, ¿no? Habría más ejemplos, pero no vamos a incidir en ellos, ¿no? En definitiva, un poco para concluir, bueno, pues se pueden observar cifras muy elevadas de celibato, indicativas del alto número de clérigos que ejercían la profesión docente en la Universidad de Salamanca, y, por tanto, hablaríamos de un perfil eminentemente clerical en el profesorado salmantino. Sin embargo, aquellos que accedieron al matrimonio, aunque muy inferiores en número, siguieron algunas estrategias que en ese paso hacia la madurez académica
en ese paso hacia la consolidación, hacia una carrera docente, pudieron establecer, como digo, unas estrategias encaminadas al emparentamiento con el gremio universitario que habrían facilitado el acceso primero a los grados, que era indispensable para lograr las cátedras de mayor enjundia. Y en cualquier caso, bueno, pues quizás eso cabe reflexionar, la incompatibilidad por las funciones que supone la profesión docente con la fundación de una familia sería también una de las posibles causas debido a todas las obligaciones que se exigían en la época y que todo el mundo conocemos y que se nos exigen ahora. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias también por esta intervención y vamos a dar paso a la profesora María Ángeles Ovaler Seco, que nos va a hablar de los colegios de doncellas en un tipo de estudios, digamos, de género, donde nos habla de las trayectorias vitales y modelos culturales de las mujeres de esta época. Le cedemos a ella la palabra. ¿Vas a ampliar PowerPoint? No. Vale. No, te digo porque si no me bajaba para verlo. No. Muchas gracias también. Y bueno, el objetivo de mi intervención va a ser sobre todo reflexionar sobre el fundamento de los colegios de doncellas en los territorios de la monarquía hispánica en los primeros siglos de la época moderna. Y para empezar me gustaría apuntar algunos elementos de lo que representaba ser doncella en la Edad Moderna. En esta tabla anónima de finales del siglo XVI se representa la alegoría de la doncella virtuosa. Una mujer joven con indumentaria discreta, de pie, en equilibrio sobre el mundo, que sostiene la Biblia en alto con su mano izquierda, abierta por el Magnificat, en referencia al cántico que expresa las virtudes de María, ejemplo para la vida de todas las mujeres y también de las jóvenes doncellas, virtudes que se desarrollan aquí en el programa iconográfico que acompaña a la imagen. La representación simbólica de las virtudes recurre a elementos relacionados con las obligaciones domésticas femeninas. El uso que lleva en la mano derecha y la escoba que aparece reflejada en la parte inferior, derecha según se mira, y sus cartelas respectivas, solícita y humilde, indica que la joven doncella ha de ser callada, diligente y servicial. La condición de sumisión se refleja en el yugo sobre la cabeza, subieta. Los labios cerrados, tácita, indican que debe ser callada y la cadena en los pies le impele a estar quieta. La doncella virtuosa debe ser honesta, como demuestra el corte largo del vestido, púdica, representado por la cofia blanca, y casta, con la cintura ceñida. Y son también sus atributos la fidelidad, representada por la vela encendida en el pecho, es pequeña pero creo que sí que se ve, y el ejercicio de la caridad, también en el pecho abierto con el corazón sangrante.
Esta representación iconográfica tenía su expresión textual en las obras de los moralistas, autores de tratados de vidas y modelos de perfección, que describían a las doncellas virtuosas en los mismos términos. Por poner un ejemplo, el jesuita Juan de la Cerda, en su Vida política de todos los estados de mujeres, publicada en 1599, dedicaba el libro primero al estado de las doncellas, para tratar sobre la excelencia de la virginidad, la vergüenza como cualidad de las jóvenes, de la excelente virtud de la castidad y la honestidad que debía plasmarse también en su traje, del deber de ser caritativa, y para referir en el último capítulo de cuán loable cosa es en la doncella y en toda mujer ser amiga del trabajo y virtuosos ejercicios, y de cuánto vituperio y oprobio hay en la ociosidad. A lo largo del texto, el jesuita explicita también que conviene a las doncellas ser amigas del recogimiento y encerramiento, de la vigilancia para prevenir la distancia de las mujeres de mala opinión, y no deben confiarse de nadie para no ser engañadas. Este control y apartamiento sería garantía de la preservación de aquellas virtudes que citábamos. También hace referencia explícita a lo que debe aprender una doncella. Debe saber leer para poder rezar las oraciones y para leer libros ejemplares, no los profanos que le perjudicarían. Pero no es tan partidario del aprendizaje de la escritura, que solo servía para poder responder a cartas deshonestas, tema muy controvertido en la época de la necesidad o la conveniencia del aprendizaje de la escritura en el mundo femenino. Y sobre todo, las doncellas deben conocer los principios de la religión y lo referente al orden doméstico, los trabajos mujeriles. Inspirados en estos principios, crecieron a lo largo de los siglos modernos diferentes fórmulas de encierro y acogimiento de niñas y jóvenes destinados a su educación. Siguió existiendo el aprendizaje doméstico y familiar, tutelado por las mujeres de la casa o por tutores contratados para el caso. Y siguió existiendo también la fórmula del aprendizaje en monasterios y conventos, beaterios y casas de recogimiento, que en ocasiones incorporaban objetivos educativos para sus acogidas más jóvenes. Pero sobre todo creció la fórmula de los colegios para doncellas o para niñas, sustentados en un principio benéfico al dar cobijo a pobres y huérfanas y procurarles una formación espiritual y moral, doméstica y familiar, con la finalidad de facilitarles tomar estado, preferentemente de matrimonio, para lo que les aseguraban el pago de una dote que por su origen les sería difícil de afrontar. Cabía también para estas jóvenes entrar en religión, tomar los hábitos, pero no era este el destino preferido, sino aquel otro que les permitía convertirse en esposas y madres, donde garantizar la continuidad y la reproducción de los valores sociales imperantes gracias a la formación recibida en el apartamiento colegial. A lo largo de las siguientes líneas voy a reflexionar sobre algunos aspectos referentes a la vida colegial, tomando como punto de referencia unas cuantas fundaciones que se extienden a lo largo de los siglos XVI y XVII en su fundación y supervivencia, y que están diseminadas por la geografía de la monarquía. Dos fundaciones alcalaínas, bueno, no me voy a detener en su nombramiento, dos fundaciones alcalaínas, una fundación de Cisneros a principios del siglo XVI, otra de la segunda mitad del siglo XVII, el Colegio de Doncellas de Guadalajara y el de Cifuentes, dos colegios de doncellas fundados en la ciudad de Toledo, el segundo de ellos obra del arzobispo Martínez Silicio, el Colegio de Doncellas Nobles Pobres de Nuestra Señora de la Asunción de Valladolid y, finalmente, dos instituciones americanas, el Colegio de Doncellas de la Presentación de Nuestra Señora en Santiago de Guatemala y el de Nuestra Señora de la Caridad en México. Esto sirve un poco, esta selección, para poner de manifiesto esa diversidad o esa expansión geográfica de estas instituciones y también, como iremos viendo, sus coincidencias en muchos aspectos de la organización, del funcionamiento y de su finalidad. En principio, estamos hablando de doncellas pobres y honestas, de nobleza y calidad. Las constituciones de los colegios de doncellas procuraban concretar la edad de estas jóvenes para ser recibidas en el colegio. Por lo general, se fija una edad en torno a los 10 o 12 años, edad de acceso, con un límite mínimo de 7, como ocurre en el Colegio Toledano de los Remedios, o superior de 14 años, como ocurre en el Colegio Vallisoletano.
Se entiende esa edad como la etapa de superación de la niñez. El propio Juan de la Cerda, antes citado, señala que la niña lo era hasta los 10 años más o menos, y desde allí, cito textualmente, es llamada doncella hasta que la mujer toma marido. Este nombre de doncella concuerda hasta los 20 años de edad porque desde allí ya le cumple casarse. La determinación de la edad temprana responde también a la eficacia de la asimilación del programa educativo. El Colegio Guatemalteco se fijó que las colegialas no entrarían con más de 10 años para que, también textualmente, como cera se pueda imprimir la virtud en las niñas. Las constituciones marcan de este modo el periodo de edad de las doncellas como el tiempo de preparación para el matrimonio. Como sabemos, en el antiguo régimen la edad era una medida imprecisa e insegura y tenía mayor interés la edad social, la que definía una posición, unas capacidades, unas funciones. En el caso de las jóvenes, tomar estado de matrimonio convertía a las doncellas en mujeres adultas, con responsabilidades familiares y domésticas. En todo caso, los colegios se cuidaron bien de manifestar esta diferencia entre niñas y doncellas. Resulta imprecisa la distinción entre los colegios de niñas y los de doncellas, pero la más temprana edad de acogida puede haber sido determinante. No obstante, casi todos los colegios titulados de doncellas admitieron también a niñas más jóvenes o consideradas más jóvenes que las doncellas, pero estableciendo para ellas espacios y programas formativos diferenciados, en el dormitorio, en el refectorio, en las tareas a realizar, en las enseñanzas a recibir, espacios que ocupaban hasta que alcanzaban la edad de reunirse con sus colegas de más edad. Otro requisito exigido en la admisión de las candidatas era la pobreza. Concebidos como obras de caridad, los colegios de doncellas establecieron la condición de que las colegialas habrían de ser pobres y o huérfanas, es decir, las más pobres y desvalidas de entre las jóvenes mujeres, que padecían con ello la posibilidad de caer en la marginación o desviarse del buen camino por no tener el apoyo esencial de la familia o los medios para la supervivencia. Es necesario precisar estos conceptos. Nada se dice de una renta mínima o una situación de pobreza evidente. La admisión, por otra parte, en el colegio solía ir acompañada de una serie de exigencias de coste económico, a veces alguna limosna, a veces de vestidos y ropas de cama, a veces cera para el resto de las colegialas o en el pago de un refrigerio celebrativo. No es pobreza real lo que se desprende de estos requerimientos. Sin embargo, la exigencia de la pobreza de las doncellas cobra sentido si consideramos la finalidad esencial del colegio y su programa formativo, el matrimonio. Los colegios, todos sin excepción, se encargarían de dotar a las colegialas para que salieran a casarse. Dotación que se aseguraba documentalmente, notarialmente. De ello se encargaría el propio colegio y cuya cantidad de la dote, resultaba variable dependiendo de la capacidad real de las rentas de cada centro, quedando también asegurada para la propia colegiala. Si el matrimonio tenía descendencia, sería la herencia de la madre a sus hijos. Si no era así, el marido se comprometía a devolver la dote al colegio. En este sentido, los colegios tenían como objetivo vigilar también los buenos matrimonios de sus pupilas, matrimonios entre iguales y bien ajustados. En la sociedad viejo regimental, la trayectoria vital de las jóvenes estaba directamente relacionada y determinada por su estado en relación con los varones. Las doncellas representaban el periodo de formación para el matrimonio. Luego pasaban al estado de casadas, de viudas o aquellas otras que elegían vivir fuera del siglo, las religiosas. La soltería era una situación de difícil encaje en este argumentario. No imposible, ni siquiera tan infrecuente, aunque en ningún caso mayoritario, por los peligros de la mujer sola y suelta, como se encargaban de afirmar los moralistas. Evidentemente, en estas instituciones, en los colegios, la soltería no se contemplaba, para lo que se daba la opción a las que no quisieran o pudieran acceder al matrimonio o entrar en religión, de permanecer en el colegio respetando la castidad, la clausura y la obediencia, pero en una exigencia de vida menos rigurosa que los otros estados. Muchas colegialas optaron por esta permanencia vital. Por ejemplo, en el colegio vallisoletano era muy frecuente, continuando con su experiencia en el colegio, lo que les permitía contar con cobijo y protección, afecto y satisfacción de sus necesidades materiales básicas, alimento y vestido, y un cierto sentido de libertad e independencia, entendido como la vida no sujeta a un hombre.
Una de las fundadoras de uno de los colegios, el Colegio de Guadalajara, establecido en 1522, doña Brianda de Mendoza y Luna, fue una mujer soltera que deseaba permanecer en estado de soltería, que acogía en su casa a otras mujeres con las que convivía, que se encargó de educar a su sobrina y a una prima, y que manifestaba su intención de no vivir sujeta a un varón. Son sus palabras: las mujeres, después de casadas, no tienen la libertad que querrían. Siendo el objetivo de los colegios de doncellas formar a las jóvenes para la vida en familia, se trataba de asegurar en ellas su honestidad, la legitimidad y, por supuesto, la limpieza de sangre, para garantizarlo también en su descendencia. Aunque muchos colegios llevan asociado al título de doncellas el calificativo de nobles, en casi todos se reservan plazas para las parientes del linaje, del fundador y de sus vasallos, criados. La nobleza se entendía aquí más con un sentido de honestidad que de nobleza en sentido estricto. Así, por ejemplo, en la fundación del Colegio Vallisoletano, que con frecuencia se nombra de doncellas nobles, la voluntad expresa de los fundadores fue que sirviera para recogimiento para doncellas honradas, pobres. Junto a la honestidad se les exige legitimidad, ser nacidas de legítimo matrimonio, que servía asimismo para afirmar la honestidad heredada. En la sociedad del siglo XVI no había mejor muestra de honor, calidad y nobleza que poder garantizar ser limpio de sangre. El requisito de la limpieza de sangre, que irá calando en la sociedad del XVI, no aparece en las primeras instituciones de Alcalá, de Toledo, de Guadalajara o de Cifuentes, fundaciones del primer cuarto del siglo. Pero no falta en ninguno de los fundados a partir de la segunda mitad de la centuria, por cierto, uno de ellos, obra de Martínez Silicio, que introdujo el Estatuto de Limpieza de Sangre en la diócesis toledana. Tanto en la metrópoli, esta exigencia del Estatuto de Limpieza, tanto en la metrópoli como en las colonias. En estas últimas se exigía, además de ser cristianas viejas, no ser mestizas, salvo en el caso de México, donde la normativa establecía que fueran mestizas y españolas. En estas tierras, la calidad familiar se asoció también a los descendientes de los conquistadores, y estas doncellas, recogidas para ser formadas para el matrimonio, afirmarían el desarrollo de la sociedad criolla. Naturalmente, estas exigencias, que venían determinadas por el origen familiar, debían ser demostradas mediante información que el colegio encargaba a los responsables más cercanos, a los administradores o a quienes estos y los patronos dispusieran. Así, convertidas estas jóvenes en candidatas para el matrimonio, se acercaban a él con una información de limpieza que garantizaba y exigían también a sus futuros esposos. Evidentemente, las familias salidas de estas uniones representaban también el ideal de la sociedad que se pretendía en la época, familias que reproducían, afirmaban y garantizaban la perpetuación del sistema. Para llevar a cabo esta perpetuación del sistema, los colegios de doncellas desarrollaron un programa formativo plasmado en el desarrollo de la vida interna, a través de una serie de actividades orientadas a la instrucción de las doncellas para la vida en familia, como esposas y como madres. La vida interna en el colegio estaba presidida por la clausura rigurosa y bien vigilada para extirpar y quitar del colegio todo lo que pueda ser dañoso a las dichas doncellas. Clausura y vigilancia encargada a las responsables del propio colegio. Igualmente, las visitas estaban restringidas, casi prohibidas, limitadas a los varones que desempeñaban el patronato o los que dirigían las obligaciones espirituales, protegían la salud de las doncellas. La restricción a las mujeres, aunque fueran principales o parientes, era prácticamente total. Siempre había cierta permisibilidad justificada y consentida, autorizada por la rectora y el administrador, responsables de la comunidad. Y entonces la escuchadera se encargaba de vigilar y asistir a esos encuentros, a esas visitas y a controlar las conversaciones en la reja o en el torno. No obstante, la importancia o la relevancia que se da en estos ordenamientos al principio de la clausura, no se pretendía que estas jóvenes mujeres tuvieran una condición de monjas o semejante a las monjas. En 1585 escribía Alonso de Zorita, oidor de la Audiencia Mexicana, al referirse al Colegio de la Caridad:
Las que se crían en el colegio de las niñas no son monjas, ni tienen religión, ni voto de ello, sino que están allí hasta que son de edad para casar, y para esto les juntan ajuar y buenas dotes de limosnas. Y poco antes, otro autor, Fernando Cervantes de Saavedra, también refiriéndose al mismo colegio, señalaba que allí las niñas, sujetas a la mayor vigilancia, aprenden artes mujeriles como coser y bordar, instruyéndose al mismo tiempo en la religión cristiana, y se casan cuando llegan a edad conveniente. Ambos textos especifican también la esencia del programa formativo en el colegio. Labores de aguja para el colegio, que elaboraban para el colegio, para ellas mismas, para la capilla del colegio, o también para su venta. En el Colegio de Toledo, por ejemplo, se veía como conveniente que estas jóvenes pudieran sacarse unos dineros de la venta de las labores que hacían, porque esto animaría a que se dedicaran con mayor entusiasmo a esas labores. El aprendizaje de estas labores y de que las sesiones de trabajo se llevaran con la adecuada prudencia y honestidad, se encargaba la maestra de niñas, y todos los colegios tenían una sala de labor. Para que su formación en las responsabilidades domésticas fuera completa, y aun cuando los colegios contaban con un personal de servicio para barrer, fregar, sacar agua, amasar, cocer, cocinar, así como para servir la mesa en el refectorio, las doncellas que tuvieran edad ayudarían a estas tareas, cosas que tendrán necesidad de saber para que lo aprendan y lo sepan mandar y hacer si fuera necesario en sus casas cuando salgan del dicho colegio. La rectora establecería los turnos oportunos para que las colegialas desempeñaran esos servicios. No estaban, sin embargo, obligados a estos servicios, las niñas más jóvenes, porque se entendía que no sabrían hacerlos. Sin embargo, tendrían una mujer que se encargaría de cubrir esas necesidades en las jóvenes de menor edad. La formación religiosa quedaba en manos de la propia maestra, pero sobre todo de los capellanes, confesores y sacerdotes que impartían misa y sermón y, por supuesto, garantizaban el cumplimiento de los oficios religiosos fijados y garantizados. Otros dos aspectos de la educación eran el aprendizaje de la lectura y la escritura, a veces también aprender a contar. En principio se entiende que las jóvenes, o así se reflejaba en las constituciones, que las jóvenes cuando accedían conocían ya lo esencial en este sentido, pero que seguirían ejercitándose en la lectura y en la escritura. La lectura se realizaría obviamente de forma colectiva, en voz alta, en el refectorio, en la sala de labor. Se leerían libros espirituales y de vidas ejemplares y no otros. No creemos que se consintiera la lectura individual y sin control. Pero es interesante la preocupación por este aprendizaje esencial. Las que no sabían leer y escribir deberían aprender, aunque con el matiz de si estaban predispuestas para ello. Y más interesante aún, en su enseñanza cobraban importancia las compañeras que lo sabían hacer. La rectora podría señalar a algunas de ellas para enseñarles. El otro aspecto importante que se desarrollaba dentro de la vida de los colegios era la música. No me voy a extender mucho en ello, pero sí quiero apuntar la importancia que se daba a este capítulo orientado a cantar en el coro, pero también a favorecer a aquellas que pudieran conocer y saber tocar algún instrumento. Estas colegialas deberían aprender, pero aquellas que tuvieran este conocimiento especial disfrutarían de un reconocimiento dentro del colegio y de la responsabilidad también de enseñar a las otras. En fin, el programa formativo se centra en la instrucción de la mujer cristiana para el desempeño de sus funciones como esposa y madre, educadora y administradora del hogar. No deja de tener interés el hecho de que, mientras estaban en el colegio, aprendían un oficio de aguja que podrían ser siempre una fuente de ingresos si decidían dejar el colegio. Pero el objetivo no era este, sino el de asegurar el matrimonio antes de salir al mundo. Bueno, para finalizar, no me voy a extender más, para finalizar sí quería mencionar, hacer referencia a cómo en la biografía de la fundadora Catalina de Jesús, fundadora del Colegio de Doncellas de Santa Clara de Alcalá en la segunda mitad del siglo XVII, define a la fundación como una escuela de virtud para la enseñanza de las doncellas. El autor de esta biografía
pone en boca de la propia Catalina la importancia de este encerramiento para la enseñanza, por la conveniencia del recogimiento para su formación ante los peligros del siglo para la juventud en general y para las jóvenes y niñas en particular. Bueno, esto es todo. Gracias. Nuevamente damos gracias a la profesora María Ángeles por esta aportación al conocimiento de los colegios de doncellas, y abrimos un espacio de preguntas, de debates y de participación.